Alfredo Blanco, que se suma a Fair Play. ¿Cómo va, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bien, muy bien. Acá Joel? tratando de convencer a Joel de que es una pésima noticia que se vaya a Falabella, no solo para los empleados que se quedarían sin trabajo, que por supuesto para ellos es una espantosa noticia y para nosotros ver su drama es una situación muy desagradable. Pero ¿por qué es una mala noticia? Ayúdame, Alfredo, para el conjunto de la economía, de la sociedad. Bueno, en general, digamos, las decisiones de empresas que cierran o que se van es una mala noticia porque implica un menor flujo de riqueza generada. Así como hay grandes compañías que han anunciado, el caso de Falabella con el retiro voluntario o la búsqueda de un socio estratégico, como fuera, o las aerocomerciales, en fin, estamos en un momento complicado, que no todo obviamente es responsabilidad del gobierno, pero que sin lugar a dudas muestra malas noticias, como decías vos, Federico, Ahora, ¿no? Alfredo, ¿cómo te va? Buen Sí. día. Joel te ¿Qué saluda. tal? ¿Cómo estás, Un Joel? gustazo hablar con vos. Te hago esta consulta. Fede recién decía problemas con las importaciones. O sea, en realidad lo planteaba yo porque Sí. es uno de los rumores que surgen, que Falabella estaría teniendo problemas para importar sus productos. El grueso de los productos de Falabella son importados Sí. y le estaría teniendo complicaciones. ¿Eso es así? ¿Hay alguna restricción a las importaciones hoy? Y hay una restricción de hecho, que es que Argentina ha venido perdiendo reservas internacionales. Diría que cuando se puso por primera vez la restricción a la venta de dólares, allá por el 2014, ¿no? Sí. Seguramente si yo les pregunto a ustedes cuánto costaba el dólar cuando se puso las primeras restricciones, que era preguntarle a FIP si podía comprar dólares una persona, y que hubo mucha discusión sobre el sistema, si realmente no había alguna discrecionalidad en la autorización. Si yo les digo cuánto costaba el dólar, estoy casi seguro que ustedes no recuerdan. Me arriesgo, Dale, puedo arriesgarme, dale. 8 pesos. Sí, menos. 6, te diría. Bueno, 2014, han perdido el premio que teníamos en el sorteo, que eran $100, pero bueno, lo han perdido, es 4.50. No, 2014, 4.50. Allí empezó esto que llamamos cepo, que primero fue autorización, que después, bueno, eso se levantó en diciembre de 2015, como significó el mercado cambiario, cuando llegaba, digamos, de Macri, y se reimpuso antes de irse Macri, y bueno, y sigue así. Bueno, ¿por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué lo hizo el gobierno anterior y por qué también lo hizo el que lo había precedido? Es decir, el gobierno de la doctora Fernández como el gobierno del ingeniero Macri. Bueno, porque Argentina tiene problemas de disponibilidad de dólares. ¿Por qué? Porque Argentina puede imprimir billetes, puede discutir si en los billetes pone animales o próceres, pero no puede imprimir dólares. Y entonces eso hace que en determinado momento se diga, bueno, no vendamos dólares, restringamos lo más posible la salida de dólares. Para restringir la salida de dólares pongamos un impuesto o sobre las compras de tarjeta en el exterior, que también hubo, Claro. y pongamos esta restricción. Y además llega un momento que empezamos a decir, bueno, tratemos de pisar las importaciones que se puedan pisar. ¿Y ese piso a las importaciones estaría afectando ya a mercadería de Falabella o Falabella está proyectando que la va a afectar más adelante? No conozco yo el caso si la afecta puntualmente a la empresa. Ahora sí conozco empresas de Córdoba que tienen dificultades para que le autoricen pagos al exterior por una importación de maquinarias, o pago por insumos industriales. Y entonces, a pesar de que la economía argentina está en recesión, y lo está desde antes de la pandemia, obviamente, a pesar de eso, que importa poco, digamos, por eso es que cuando nosotros miramos el balance comercial o el balance de cuenta corriente, es decir, lo que exportamos menos lo que importamos, nos da un saldo positivo, y sin embargo las reservas caen. ¿Y por qué caen? Bueno, porque la gente compra dólares, porque se fuga dólar, entonces, digo, eso afecta y está afectando en estos momentos puntualmente también a las empresas. Ahora, la decisión de una empresa de continuar o no en actividad, lo mismo que la decisión de una empresa de invertir o no, depende de un conjunto de factores, ¿no? Quizás el economista más importante del siglo XX, que fue John Maynard Keynes, puede arrojar algo de luz sobre por qué invierte una empresa, ¿no? Él dice, depende de una cosa que se llama eficacia marginal del capital. ¿Qué es eso? Lo que la empresa cree que va a ganar en el futuro trayéndolo al presente. Es decir, el flujo de ingresos netos que va a tener en el futuro
como el dinero del futuro no es lo mismo que el del presente, lo trae al presente con una tasa interna de retorno. Entonces, lo que sucede es que cuando hay expectativas de que el futuro no va a garantizar esos ingresos, bueno, la empresa no invierte. Cuando en el futuro, cuando la expectativa es que en el futuro no voy a poder vender lo que creía y la empresa me va a dar pérdida, bueno, empiezo a tomar decisiones. Empiezo a tratar de bajar los gastos. Ahora, Alfredo, está clarísimo eso. Y en torno a eso, ¿cuánto tiene que ver la política del gobierno de Alberto Fernández en una toma de decisión de las características que acaba de tomar Falabella? Digo, ¿cuánta responsabilidad inherente al gobierno hay y cuánto es de coyuntura propia de la situación no solo de Argentina, sino del mundo? Y hay un poco de todo, ¿eh? Pero Falabella se va de Argentina, no se va de Perú, no se va de México, se va de Argentina, claro, no se va de Uruguay. A nivel mundial hay una crisis importante. Los gobiernos han aprendido mucho sobre cómo sortear las crisis entonces uno dice, bueno, ¿y cómo les va a los distintos gobiernos? Entonces ahí ya entramos a ver que debemos tener alguna responsabilidad también nosotros, porque las predicciones sobre caída del Producto Interno Bruto de Argentina son de las más altas. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que habrá algo que tiene que ver, yo diría básicamente, con las siguientes cuestiones. Sobre cómo está la economía al momento en que se dispara esa crisis. La crisis me refiero a que como consecuencia del confinamiento cae el nivel de actividad y cae la demanda y cae la oferta también. No es una crisis como fue la crisis del 30, que uno podría decir es una crisis de demanda. Esto también se derrumba la oferta porque las empresas inicialmente no trabajan. Entonces, tiene que ver cómo estaba la economía, tiene que ver cómo fue el impacto de las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia y tiene que ver con cómo es la salida de eso, que es lo que se cree que va a ser la estrategia de política económica a la salida. O sea, hay un conjunto de factores. Ahora, hoy podría modificar, Alfredo, hoy podría el gobierno nacional modificar algo en su política económica que haga que Falabella tome un cambio de decisión, digamos, o sea, mire, no creo que puntualmente sobre la decisión de una empresa, pero por ejemplo, la estrategia en materia de política aerocomercial es distinta a la de Argentina, a lo mejor, que la de otro país. Y sin lugar a dudas, en materia aerocomercial estamos mal, ¿no es cierto? Es decir, ha habido compañías Qatar, New Zealand, LATAM, que han anunciado, bueno, que no vuelan a Argentina o que levantan su filial argentina. Digo, hay decisiones que pueden, sin lugar a dudas, afectar. Alguna decisión, por ejemplo, en materia tributaria, puede afectar las decisiones de invertir. Alguna decisión en materia cambiaria también lo puede afectar. O sea, yo no soy de los que dicen, mire, todo lo que nos pasa es culpa de Fernández, o de los que dicen Fernández no tiene ninguna culpa porque Macri fue el culpable, o los que dicen pobre Macri recibió el país de los Kirchner. Me parece que eso no nos sirve, digamos. Puede servir en términos políticos, y yo en alguna época de mi vida he hecho política, pero me parece que mirar para adelante significa analizar la racionalidad de lo que se está haciendo. Y me parece que el gobierno comete algunos errores, aunque a mí en lo personal lo que más me preocupa es lo que pasa en la superestructura política. Es decir, las tensiones políticas afectan, los deterioros institucionales afectan a la economía, en fin, ¿no? Alfredo, lamento no dar una respuesta así, decir, sí, si mañana el presidente Fernández hiciera tal cosa, todos vamos a comprar electrodomésticos a Falabella. Alfredo, por último, buenísimo, clarísima tu exposición. Acá nos enfrascábamos en una discusión también con Joel sobre si Falabella era caro o barato. Para mí, Falabella se caracterizaba por la variedad, por otra cosa. Él se quejaba de que era caro. No es que yo me quejo. Con el dólar a 40 pesos de agosto del año pasado, claro, julio, Falabella era muy accesible. Yo sigo ganando lo mismo que ganaba en agosto del año pasado, muy parecido, y la mayoría de la gente también. Y el dólar está a 130. Y el Falabella importa al dólar oficial, a 78, 80, mucho de la mercadería que trae. Ponen el 30, apuntaba a lo jocoso. La pregunta, ¿qué te parecía a vos, Falabella, si tenías experiencia, Alfredo, como comprador? Sí, he comprado alguna vez. Lo que dice Joel es cierto. Cuando el tipo de cambio está atrasado, todo lo importado resulta barato. Claro, sí. Recordemos que todos conocimos la casa de Mickey,
cuando estábamos en el periodo del atraso cambiario, en el periodo de la plata dulce. Todos viajamos, todos claro. no, pero digo, Sí, muchos que no podríamos haberlo hecho. Sí, no, pero es cierto, es cierto. Fuimos a ver qué nos descontaba el Pato Donald. Alfredo, un abrazo, gracias,